Yo creo que todos anhelamos la paz. Y todos en algún momento hemos sido confundidos con el significado de paz. Me voy a trasladar a un testimonio personal, porque por no tener paz, yo busqué a Dios, siendo ateo. Declarándome siendo ateo. Ustedes saben la historia, yo decía que gracias a Dios no creía en Dios. Imagínense la tontería. Yo no fui. Fue Aldito. Entonces, llega un momento en el que sientes que todo lo que está pasando a tu alrededor te rebasa y no tienes, ¿cómo llamarle? Control, contentamiento, tranquilidad en el lenguaje humano, en el lenguaje del mundo, más no en el lenguaje divino. Así llegué yo a Dios buscando paz, porque hacía lo que hacía, estuviera donde estuviera, no había paz. Tuviera lo que tuviera, lograra lo que lograra, no había paz. Entonces, vamos a hablar, para poner las bases este mes, de lo contrario a paz. Di conmigo: engaño. ¿Por qué? Porque el enemigo, que yo siempre he dicho que no es un vago y que no es una persona floja, no descansa en engañarnos, a utilizar la verdad para hacernos creer que podemos vivir de una manera como Él quiere que la vivamos y no como Dios. Dios, que quiere que nosotros haya paz, que conozcamos y vivamos en paz. Y para eso llegó Jesús. ¿Por qué? Me voy a remontar a los tiempos de Génesis. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Hubo palabras de maldición por parte de nuestro Padre. Y con el sudor, ¿te lo sabes? De tu frente, ¿qué cosa? Comerás. Eso quiere decir que habrá un esfuerzo. Y hasta antes del nuevo pacto, de la llegada de Jesús, era así. Había que esforzarse, había que servir para lograr, para tener. Si tenías la fortuna de tener un beneficio y tener una, ¿cómo llamarle? A lo mejor no herencia, un linaje especial, pues había esclavos y los no esclavos. Y no es lo mismo vivir como esclavo que vivir como un libre. Hoy vivimos como hijos de Dios, libres. Y hoy una de las cosas que te quiero dejar muy claro, que tiene que ver mucho con la paz, es que hoy tú y yo no merecemos, pero también nosotros no nos desgastamos. No merecemos, no nos desgastamos, pero tampoco tenemos que esforzarnos en nada. En el reino, aclaro. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, en el mundo, lo contrario. Pero yo te pregunto, ¿la salvación te la merecías?
¿Y la tienes? ¿La identidad de hijo la tenías? ¿Te la merecías? ¿Te esforzaste? Y la tienes. Entonces, con Dios en esta etapa en la que nosotros estamos, se trata de recibir, aprender a recibir y disfrutar. Agradecer lo recibido y disfrutar. Eso hace que tú entiendas que Dios trabaja para que el enemigo deje de operar. Porque el enemigo trata de engañarnos, por eso te decía que repitieras la palabra engaño. Se ha encargado de decirnos que necesitamos lograr, de alcanzar y después descansar. Y el descanso, lo que el mundo le llama tranquilidad, el enemigo nos hace creer que eso es paz. ¿Qué te roba la paz hoy? A mí, la salud. Me la puede robar. A mí, la economía. A mí, el amor. Hoy, por ejemplo, pues van 19 años que no tengo a mi madre. Y hace 19 años, cuando pasó lo que pasó, esos primeros días que fueron muy frescos, no fueron ni 30 días, el primer 10 de mayo, quería amor. Entonces, eso te roba la paz, el engaño, porque está establecido que conocerás la verdad y la verdad te hará libre ¿de qué estamos hablando? Engaño. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Entonces, algo que tenemos que aprender es que el enemigo es complicado cuando no lo sabes entender. Y decía Julio la semana pasada de parte de Dios, cuando no aprendemos por medio del Espíritu a dominar la mente. Ahí está el meollo de todo. Porque el enemigo te susurra, te seduce, te sopla y tú le crees. ¿Por qué? Porque te entra el orgullo, decía Julio. Te entra la incredulidad, te confías. Ya Dios se manifestó en un momento y te olvidas. Y dejamos de leer y de alimentar no solamente al espíritu, sino de recibir revelación para que esa revelación produzca fe. Porque sin fe, dice la palabra, que es que imposible. Entonces, ¿tú crees que si yo no le agrado a mi padre o a ti cuando alguien no te agrada, tú le ayudas a crecer? ¿Te fijas? A entender lo que es paz, a vivir en paz, a disfrutar de la paz, que el mundo no te puede dar, sino que Dios te lo va a dar. Entonces, te voy a advertir de dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Una es engaño, ya lo dije, pensé que iba a entrar alguien. Una es engaño. ¿Con qué te engaña el enemigo? Con el control. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Dios te controla? Conocerás la verdad
Él te da libre albedrío. Él no te controla. A mí no me controla. Me hizo libre. ¿Y el enemigo qué quiere hacer? Controlarte. ¿Te ves? ¿Te fijas? Y entonces, ¿cómo nos engaña y qué mentira utiliza? Que tú controles. El control es lo peor para la paz. Porque si tú controlas, te cansas. Si tú controlas, eres orgulloso. Porque no confías en nada alrededor más que de lo que tú conoces y lo que está bajo tu control. Y si tú controlas, no crees en nadie más que en ti. ¿Sí o no? Y te repito, el control te cansa. Ahora viene lo más poderoso. ¿Por qué controlas? ¿Por qué controlas? ¿Por qué no sueltas el control si sabes que te cansa, que es una carga, que no descansas? ¿Y tú crees que va a haber paz si hay carga? ¿Tú crees que va a haber paz si tú controlas? La respuesta sencilla del control es por miedo. ¿Por qué controlas tu cuenta del banco? ¿Porque te da miedo a que te quedes sin dinero? Y sin miedo, sin las cifras del banco, no vives en paz. ¿Te pongo ejemplos? ¿Por qué comes bien? ¿Por qué duermes bien? Porque te da miedo a que tu papá y tu mamá y tu abuelo y tu tataranieto murieron de diabetes o de cáncer. ¿Sí o no? Y así. Entonces, el engaño nos lleva al miedo y el miedo al control. Y el fruto del control, del engaño y el miedo es cansancio. Entonces, ¿cuál es la medicina? Número 1, la paz de Dios no se puede producir. O sea, no es una pastilla, no es un método, no es un proceso humano. Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y... Entonces, ¿quién lo produce? Dios, por medio del Espíritu, en nuestro espíritu. No hay de otra. Eso es una verdad. Y hemos dicho que Dios, Jesús es verdad. Y si Jesús es verdad, la verdad es perfecta, es eterna y es inmutable. Jueces 6:24 de la Nueva Traducción Viviente, vamos a desempolvar Nueva Traducción Viviente, Aldito. Jueces 6:24. ¿Estamos listos? Entonces, ¿qué dice? Gedeón construyó un altar ¿a quién? Al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom. Entonces, si tú necesitas paz, ¿a quién tienes que buscar? Te digo por qué es eterno, porque dice la palabra que ese altar sigue en Ofra, en la tierra de clan de Abiezer. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy.
Pero lo más importante es, quédate hoy de parte de Dios con el nombre de nuestro Padre. Hace 15 días hablamos de Jireh. ¿Qué significa Jireh? Que nuestro Padre es nuestro ¿qué? Hoy estamos aprendiendo que Jehová Shalom significa Señor, nuestro Señor es paz. Y mira lo que dice 1 Corintios 14:33. Primero dice que Dios no es un Dios de desorden. Entonces, ¿cómo es tu vida? Yo este versículo lo puse a prueba estos 10 días que estuve de vacaciones, para los que me stalkearon. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa bien cansado? Bien cansado. Ya olvídate cómo te fue en el día. Ya olvídate si tenías hambre, si se te ponchó una llanta, lo que sea. Y llegas a tu casa y los trastes no se lavaron y tu cama está desatendida. ¿Hay paz? Cuando llegas de vacaciones y entras a una habitación, ¿qué es lo primero que encuentras? Todo en orden. ¿Y el orden qué produce? Obvio, la paz de Dios no tiene que ver con el orden físico. Pero aquí está hablando la Escritura de que nuestro Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces, si nuestro Señor significa paz, ¿qué es lo que quiere ordenar antes de que haya paz? ¿Qué es lo que quiere hacer antes de que haya paz? Ordenar. ¿Qué quiere ordenar? Nuestra confusión, nuestro miedo, nuestro orgullo, nuestro control, que lo único que produce es cansancio y no hay paz. Ahora, tú y yo somos ya hijos y tenemos la genética de hijos. Tenemos un corazón nuevo y tenemos un espíritu. Primero, no de temor. Entonces, pero el enemigo te dice, controla. Fíjate, ¿eh? Escrito está, ¿no, Julio? Controla. Escrito está. Y te agarra la escritura y esa verdad te la transgiversa. Y tú la crees. Entonces, bien decía Julio la semana pasada, qué importante es congregarte, adorar. Y te voy a decir algo, en el orden de lo que yo he recibido, todo es importante. Pero ¿cómo voy a aprender a hablar con mi Padre si no entiendo el orden? Y el orden está establecido en el Padre Nuestro. Mas cuando ustedes oren, no hagan como, y ahí viene una guía. No es que esa oración la vamos a usar siempre. La oración con nuestro Padre debe de ser genuina. O sea, no hay un ABC. Es más, difícilmente cuando tú te relacionas con alguien, hablas las mismas palabras, no repites. Pero sí hay un orden. ¿Cuál es el orden? Dirígete al Padre. Padre nuestro. Entonces, ¿qué es lo más importante? Para mí, aprender a leer las Escrituras. Y las Escrituras inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, te van a revelar
y te van a convencer y te van a guiar para que tú empieces a tener una relación, una vida de oración, una comunión con Dios, y entonces empieces a llevar una vida de hijo de Dios. Ahorita van a entender por qué estoy diciendo esto. Tiene mucho sentido con lo que les voy a comentar. Entonces, qué importante es orar y leer. Todo va de la mano. Todo va de la mano. Sobre todo porque cuando el enemigo, que a veces no es el diablo, sino a veces el enemigo engañado es uno mismo, por el desconocimiento y la incredulidad que uno tiene. ¿Por qué desconocimiento? Porque si yo no sé lo que dice la Escritura, ¿qué voy a saber de quién es Dios? Y lo que Dios puede hacer y actuar en favor de mí. ¿Y de qué me sirve saber quién es Dios si no converso con Él? Si no llevo una vida, una intimidad con Él. Yo no me imagino una relación de ningún tipo sin comunicación. De hecho, yo siempre he creído antes de Cristo y lo sigo sosteniendo. Cualquier relación se basa en el respeto, en la confianza, pero sobre todo en la comunicación. Y a nuestro Padre no hay excepción, porque también hay que tenerle respeto. Es más, el principio de la sabiduría es el temor reverente, o sea, un respeto a nuestro Padre. Hay que tenerle confianza, ¿sí o no? Y hay que tener comunicación con Él. No el famoso, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Y aquí estoy. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a recibir y a comprender la mente que nos puede jugar una mala pasada si no la renovamos? Porque ahí está el meollo del asunto. Por eso el mes pasado, no fue casualidad, se habló de la armadura. De lo que representa, de cómo hay que ponérsela, de cómo decía Julio, no hay que permitir que la armadura se afloje, sino que si tú ya conoces qué representa la armadura y cómo ponértela y cómo mantenerla, dale. Ahora, vive en paz, conoce paz, recibe paz, vive paz y disfruta paz. Romanos 12:2, Aldito. 12:2. Primero dice esto. Y esto es importante porque yo ya le estoy hablando a gente que conoce la palabra. Jesús dijo en una conversación con el Padre, te ruego que no los quites del mundo, porque no son del mundo, ¿no? Entonces, pero si no somos del mundo, tampoco nos relajemos. Y peor aún, tampoco utilicemos esta frase célebre de decir, me justifico, porque el mundo me gana. Es más, creo yo que lo peor que un hijo de Dios puede hacer, es aislarse con los propios cristianos. Porque entonces, ¿cómo voy a poner en acción lo que Dios me ha entregado si ellos ya lo conocen? No quiere decir que hay necesidades, pero Jesús andaba en todos lados.
y andaba con los peores. ¿Por qué? Porque sabía de la necesidad. ¿Por qué? Porque sabía que en el mundo había costumbres y conductas que no eran propias del Evangelio, del reino de Dios, y que él, siendo verdad, buscaba libertad para que la gente conociera paz y viviera paz. Entonces, número uno para ti, para mí, es saber que hay conductas y costumbres en este mundo. ¿Cuál es la instrucción? No qué. No imitarlas. Te voy a poner un pequeño ejemplo, ¿Sabías que tu espíritu y tu alma se alimentan de lo que tus oídos escuchan? Échate ve, escucha con mucha tranquilidad. La gran mayoría de las canciones mundanas, y fíjate lo que están declarando y lo que están transmitiendo. Entonces, cuando tú te permites escucharlo, estás alimentando y recibiendo algo que no va a edificar, a producir reino en tu ser. Ese es uno de los ejemplos. Ahora, ¿cómo le hago para callar a la vecina? Pues cómprate un aparato más fuerte y ponle tus alabanzas más duro, y ahí te echan una guerrita espiritual de alabanzas. Es un decir, ¿no? Entonces, no hay una guía, no hay un manual, porque no quiere decir que no te pongas una falda, no te peines de una forma, no. Pero el Espíritu Santo es el mismo que te va a decir, esto es bueno y esto es malo. ¿Cómo? No te confronta, te incomoda, te advierte. Porque el espíritu que tenemos es de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, primero es, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Y luego, ¿qué dice? Más bien, dejen que Dios nos transforme en personas nuevas. Es decir, no vas a dejar de cantar, no vas a dejar de brincar, no vas a dejar de bailar. Pero hoy el propósito y el fundamento es Dios, es amor. Aquel que dice que somos aburridos, pues es porque me conocen a mí, pero realmente no somos aburridos. Al contrario, ¿no? Y la transformación para ser personas nuevas viene solamente a través de que nosotros, ahí va. La palabra correcta es participemos. Cuando tú participas, no te esfuerzas. No necesito qué. Entonces no voy a controlar, no tengo que quedar bien. ¿Te fijas? Cuando tú dices, quiero servir, ya te estás poniendo una carga. Ya te estás poniendo un límite. Y con Dios en estos tiempos tú participa. La mesa está servida y hay 100 platillos. ¿Tienes hambre? ¿Qué hay que hacer? Siéntate y come. Ya. ¿Tienes sed y hay agua? ¿Qué hay que hacer? Toma agua. Hay fiesta, están bailando. ¿Qué quieres hacer? Baila. Es así de sencillo. Entonces, para que tú seas transformado, no le digas al Espíritu Santo, ni le pongas límites, ni le pongas reglas, ni le pongas horarios, ni le pongas condiciones de cómo lo va a hacer. ¿Qué dice la palabra? Deja que Dios te transforme. No el pastor, no mi esposa, no mi esposo, no mi hermano, no. Deja que Dios.
¿Cómo? Cambiándote la forma de pensar. Y ahí está lo importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es aceptar y reconocer. Y ahí viene la parte importante. Yo voy a hablar algo con mucho respeto. Yo dudo mucho, no digo que no pueda ser posible, para Dios no hay imposibles. Pero en los tiempos de hoy Dios no se manifiesta a través de una oración. Se manifiesta proveyéndonos de paz. Lo voy a volver a decir. Dios en una oración no se manifiesta, o sea, Dios no te va a responder una oración con su propia voz. Pero la oración produce paz. Pero en donde sí te aseguro y doy mi vida de que Dios se va a manifestar y te hablar, es a través de la palabra. Y la palabra, lo primero que va a hacer es que cuando tú la lees y dejas que el Espíritu te la revele, al momento de revelar, de mostrar, antes de que produzca fe, hay un puente. Yo escucho la palabra y el resultado es fe. Pero para que yo crea, cuando yo entro a la palabra, yo entro con una creencia, un sistema de años. Yo entro con conductas, yo entro con costumbres. Y la palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo no tengo para comer. ¿Cómo hago para creer? ¿Qué tiene que hacer Dios? Esas costumbres y esas conductas, esa forma de pensar, las va a destruir. Es ahí donde el enemigo está trabajando. En que tú te quedes atorado en el puente. Segunda de Timoteo 3:16 es: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y el enseñar es el proceso que les acabo de decir, mostrar. Es decir, tú en la palabra encuentras verdad, la palabra es viva y trae una promesa o una instrucción. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ah, caray, pues no le entiendo. Toda la vida me enseñaron a que las fiestas eran con cerveza y alcohol. Pero hoy me estás diciendo, no lo imito, no lo imito. No sé por qué, Padre, dime por qué. No lo entiendo, Padre, revélame. Y Padre, ¿qué crees? Lo voy a hacer porque me lo dices, ¿eh? Pero la neta del planeta, no te creo. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Se va a revelar. No revelar de que se va a poner en contra de ti, sino se va a mostrar, eso es enseñar. Y entonces te va a decir, mira, esto que tú traías tiene que ser destruido. Pero para que tú lo puedas comprobar, tienes que creer en mí. Creo que una de las pocas responsabilidades que tenemos los hijos de Dios es creer, sin ver, sin ver. Estar convencidos de que Dios es Dios, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada que Dios no pueda, no hay nada pequeño no hay nada grande para Dios. Más bien. Y ojo, no se nos olvide lo que dice Isaías, que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Estás entendiendo? Entonces, si tú permites dar ese paso de fe, en participar, ¿qué va a pasar? Ni te vas a esforzar, ni te vas a cansar, no tendría por qué haber miedo,
porque ya estás equipado con un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no de temor, y simplemente tienes que perseverar al cumplimiento de la promesa. Y yo te voy a decir algo, la fe no es nada más lo que Hebreos dice. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, para hacerlo más resumido, es todo lo que Dios no escribió, sino te habla a ti y te lo escribe a ti. Eso es una promesa personal, eso es un compromiso personal que Dios te está haciendo. Porque ese es el peor error que hacemos los hijos de Dios. Agarramos cualquier versículo y decimos, este es mío. Eso no es así. Dios te lo tiene que mostrar. Dios te lo tiene que dar y te lo va a confirmar. No en la oración, sino en la intimidad, cuando se junta la oración y la lectura inspirada por Dios. Y si le metes un toque de alabanza, ¿qué te quiero transmitir? Que vas a aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, fe es que lo que Dios te habla es bueno, es agradable, es perfecto, pero que si Él te lo dijo, piensa en dos cosas. Él no es humano para mentirte, y por lo tal es, todo lo que Él te diga te lo va a cumplir. Él está comprometido a cumplírtelo. Y Él no va a cambiar de parecer. No es como nosotros, que le das una instrucción a un hijo y se porta mal, y cambias de parecer. No. Él, ya lo dije, ya me comprometí. ¿Sí me explicó? Tienes que creerle. Creer que el compromiso que Él tiene contigo, nadie más lo va a poder cumplir más que Él, y Él no va a parar hasta cumplírtelo. Eso es fe. Que lo creas. Dios sabe que este mundo es complicado. Y que aparte de ser complicado, las complicaciones las hacemos nosotros. Por la incredulidad, por las corrientes, por las conductas, porque nos atrapamos y nos dejamos ir por el engaño, por la seducción del enemigo. Y eso es lo que al final produce tristeza, porque acabas todo menos lleno de paz. Entonces, fíjate lo que dice Juan 16:33. Te lo sabes. Les he dicho todo lo anterior, dijo Jesús, para que en quién, en Jesús, tengan paz. Para que en mí tengan paz, dice Jesús. Aquí en el mundo tendrán muchas, ¿qué cosa? Pruebas. Y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿pruebas o no va a haber pruebas? ¿Quién te dijo que no va a haber tristezas? Pero si tú en las pruebas y en las tristezas buscas a Jesús, vas a salir vencedor y en paz. O te la voy a poner al revés. Antes de que salgas vencedor, el proceso lo vas a vivir en paz.
Como tú lo quieras ver, ¿eh? Y mira Juan 14:27, dice, les dejo un regalo. ¿Cuál es el regalo? ¿Paz en dónde? Paz en la mente y en el corazón. Eso es algo que el mundo no puede dar, ¿eh? Si una vez que te agarra la ansiedad o que te agarra la depresión, el mundo busca al psiquiatra, al psicólogo y no a Dios. Y entonces el mundo te da tranquilidad. Eso no es paz. Te da tranquilidad porque la tranquilidad es espacios, tiempos de menos tribulación, de menos tristeza, de menos prueba, pero al final se te va pues el tiempo de lo que actúa la pastilla y te tienes que volver a echar otra pastilla de tranquilidad. Eso pasa en la mente, pero también pasa en el corazón. Entonces, cuando no hay paz en la mente y en el corazón, ¿qué está enfermo? ¿Qué está atacado? ¿Se acuerdan que hemos dicho? El alma. Porque el alma actúa, primero sientes, luego piensas y luego actúas. Entonces, una mente un corazón que no tiene paz y una mente que no tiene paz, ¿cómo actúa el ser? ¿Cómo actúa el alma? El alma está enferma de entrada. Ahora, un alma puede estar, no digo que no en paz, sino triste en una prueba. Pero se puede vivir en paz, animado, en fe, sabiendo lo que leímos hace rato, que en Cristo seremos más que vencedores. Entonces, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y dice ahí, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Entonces, quítate de la mente que cuando tienes necesidad de un consejo, de paz, el hombre te va a ayudar. Por eso les digo, yo los escucho, pero el mejor consejero es Dios. Yo lo más que puedo hacer y mi participación, si es que el Espíritu me guía, es a escucharte, animarte, agarrarte de la mano, si eres hombre, si eres mujer, las niñas con las niñas, los niños con los niños, pero no, también se pueden acercar conmigo las mujeres y orar juntos. Es lo más que puedo hacer. Entonces dice, así que no se angustien ni tengan, ¿qué cosa? Miedo. Muchos versículos, Colosenses 3:15 dice que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, de un mismo cuerpo, aquí voy a hacer una pausa. Si no vives en paz, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es lo contrario a vivir en paz? Injusticia. Porque dice la Escritura, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados. Y si tú eres hijo de Dios,
¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? ¿Y cuál es el llamado de Dios? El propósito es hacernos semejantes a Jesús. Y el llamado es a ser hijos. Entonces, si tú ya fuiste a ser llamado hijo, y la consecuencia, la añadidura es, como hijo, vivir en paz, pero tú te sabes hijo y no vives en paz, pues eso es injusto. ¿Qué necesitas? Justicia de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar primero el reino y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura. Y todo lo demás es la paz. Me encanta la palabra final. Gratitud. Porque dice, ustedes son llamados a vivir en paz, pero no te quedes con el milagro. Como decías hace rato con la palabra que platicamos tú y yo, Julio, hizo la obra, Dios hizo la obra. O sea, Dios se manifiesta, Dios hace la obra, te da paz y no agradeces. No agradeces. Y la gratitud tiene que ser constante. Constante. Nos vamos a ir con 2 versículos más. Ya lo he mencionado, pero hoy con esto que estamos hablando, creo que lo vas a entender de mejor manera. Filipenses 4, 6 y 7, Aldito. Ya pusimos una base de lo contrario a la paz, de cómo el enemigo quiere que no vivamos en paz. Cómo nos engaña que si somos llamados hijos de Dios y la palabra dice que si eres llamado hijo de Dios tienes que vivir en paz, ¿por qué tu mente te dice que no vivas en paz? Porque no te dejas transformar en la renovación de la mente. Porque lo quieres hacer tú. Entonces, punto número 1 es, tienes que aprender a creer. Pero antes de creer tienes que, el camino es Jesús, punto. Que si tú conoces la verdad y caminas con la verdad, vives en paz. Amén. Wow. Porque ¿cómo voy a vivir en paz si no busco la verdad? ¿Y de qué me sirve buscar la verdad si no persevero en la verdad? No hay paz. No hay paz. Entonces, buscas la verdad. La verdad te hace libre del engaño. Te produce fe. Y la fe te mueve a soltar. A que te olvides del control. Te libres del miedo. Y esa creencia te va a empezar a vivir ligero. La palabra bíblica, la palabra divina de ligero es en reposo. ¿Qué es reposo? Descansando y confiando. Yo descanso y confío. Convencido de que Dios cuida de mí. De que Dios pelea por mí. De que Dios me hace vencedor. De que Dios lo que cumplió, lo que prometió, me lo va a cumplir. Y si hoy en tu mente y en tu corazón no hay paz, esto es parte de su gloria. Esto es vida lo que estamos recibiendo. Que sea revelador, vivificante para tu vida. Cada quien trae sus tribulaciones, cada quien trae sus procesos. Pero mayor es el que está en nosotros y con nosotros. Mayor, que no te quepa la menor duda. Y si tú aprendes a soltar y aprendes a descansar, va a haber paz. ¿Qué hay que hacer? Filipenses 4:6 primero dice, no te preocupes por nada.
hablábamos de las conductas y hablábamos de las costumbres. Pero yo te hablé de que no sueltas por miedo. Y sabes, gracias, Dorita. Y sabes por qué se produce el miedo. Digo, el miedo lo traemos desde nacimiento, ¿eh? De hecho, en algunos casos es bueno y en algunos casos es malo, como todo. Si no tuvieras miedo, te acercas a un abismo y te tiras. Pero un exceso de miedo produce ansiedad. Y la ansiedad es la suma del miedo más la preocupación. Es una preocupación constante a la que ya le agregas miedo. Esa es la ansiedad. Pero la ansiedad empieza con la preocupación. Entonces, Dios lo sabe y por medio de Pablo nos advierte y nos dice, no se preocupen por nada. Y llegar a un límite de esos es decir, estoy enfermo, Dios tiene control. Me falta dinero, Dios tiene control. Me siento solo, Dios tiene control. No tengo a mi mamá, Dios tiene control. No tengo trabajo, Dios tiene control. No me preocupo por nada. Pero no es nada más quedarte en no me preocupo por nada, sino te pide algo y dice, en cambio, platica conmigo, búscame, conversa en todo tiempo. Y ese es uno de otro de los engaños que nos han enseñado, que tenemos que tener un lugar, un tiempo, un momento especial para orar. ¿Quién te dice que hasta haciendo el baño, lo voy a decir con mucho respeto, no puedes orar con papá? ¿Estás bañando? Ora. ¿Estás en el carro? Ora. O sea, ora en todo y por todo. Abre tu boca. Las enfermedades, el resentimiento, la ansiedad, el cortisol, que hoy está muy de moda, es porque te callas. Te callas. Y no hablas. ¿Quién mejor que Dios para no juzgarte? Eso es mejor. Porque muchas veces no hablamos porque me van a ver débil. Miedo. Yo ya logré una figura. Ve con Dios. Tírate al piso. Arrodíllate. Tienes una necesidad. Dile lo que necesitas. Está diciendo la palabra. Y ojo, no nada más seas pedilón. Otra vez. Dale también gracias por todo. Porque hasta el más mínimo detalle, ahí se manifestó Dios. Hoy, ¿cómo veniste? ¿Qué te hizo falta? ¿Tienes ropa? Estamos aún con clima. Estamos escuchando algo deleitoso. No me están escuchando a mí, están escuchando a Dios. ¿Quién te amenaza? Dale gracias. Es más, hasta por lo malo dale gracias.
Si yo no tuviera este aguijón, no estaría aquí. Gracias por la enfermedad, Padre. Porque sin enfermedad me olvido de ti y andaría afuera rompiendo corazones, malgastando mi tiempo. Y hoy vivo con propósito. Por cierto, no se pierdan este sábado Mujeres con Propósito, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Invitemos mujeres. Usemos las redes y el WhatsApp y todo eso. Ya me voy, Julio. Está bien el reloj 12:44, pero es que yo estoy siendo guiado, ¿eh? Entonces, ora por todo. ¿Y qué es orar por todo? Pidiendo y dando gracias. Pídele. O sea, hasta lo más mínimo pídele. Y dale gracias por todo. Por todo lo que Él ha hecho, dice la Escritura. Lo estás leyendo ahí. ¿Por qué? Porque ahí te va este regalo. Solo así experimentarás la paz de Dios. Entonces, si yo estoy en un momento de tribulación y de complicación, para que me está preocupando, porque el canijo enemigo que no es vago y que está friegue todo el tiempo acusándome, engañándome, seduciéndome, alimentando mi flojera, mi apatía, mi orgullo. ¿No? Y hay una lista interminable de lo que le puedo decir. Pero que en conclusión el Espíritu me dice, ¿no tienes paz? ¿Qué tengo que hacer? Orar. Y entonces, Padre, tú ya sabes mi condición. Tu palabra dice que antes de que yo abra mi boca, tú ya sabes lo que siento y lo que te voy a decir. Pero lo tengo que hacer porque si yo soy el hijo de Chucho y quiero que me lleve al Chedraui, Chucho no va a adivinar que yo quiero ir al Chedraui. Papá Chucho, ¿me llevas al Chedraui? Aunque él lo sepa, él está esperando a que yo se lo pida. Y cuando me deja, gracias, papá Chucho. Porque me diste de tu tiempo y lo hiciste con mucho amor. Qué sencillo. Y solamente así experimentemos la paz. Esa paz que supera todo lo que podemos entender. Porque no lo podemos entender cómo de repente estás en un momento complicado, horas, y ¡prum!, te desguanzas. Haz eso antes de dormirte y te reto a que lo hagas. Y vas a ver qué hermoso vas a vivir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Lo vas a vivir hoy. Pues el pastor me dijo que me tire al piso, y si, es más, y te voy a dar algo bien poderoso. Y si tienes pareja, agárrale la mano, pónganse de acuerdo y oren los dos. Aunque te quedes dormido, Chucho, porque yo cuando estaba con Carlita, yo oraba 2 minutos y Carlita se echaba 20 minutos. Y ella me despertaba. Pero ahí estábamos agarrados los dos. Denle. Entonces no lo vas a entender, pero él lo va a hacer. Y esa paz, la paz de Dios, va a cuidar, ¿qué cosa? Nuestro corazón, nuestra mente, pero solo mientras vivamos en Cristo Jesús.
Dale un aplauso. Ponte de pie y vamos a despedirnos con este versículo. Vamos a dar gracias y cortamos la transmisión y adoramos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Fíjate esta promesa, llévatela en el corazón. Llévatela en el corazón. Dice la Escritura, ahora, que el Dios de paz los haga santos. Te voy a explicar en 3 palabras santos, porque muchas veces decimos santos, imposible para mí. Santo es que esa naturaleza corruptible con la que nacimos sea destruida. Entonces tú naciste con miedo, naciste no por la desobediencia de Adán en una condición injusta. Cuando la palabra es santo es Dios destruye todo eso, te hace una persona nueva y te hace santo. Porque aparte tienes un espíritu y un corazón y una mente que no está habilitada y no funciona, que está siendo habilitada y desarrollada, pero que ya la tienes. Como un bebé. Un bebé recién nacido nació Monse y no hacía ni funcionaba como hoy funciona Monse, pero era tu hija y traía toda tu genética nueva. Así. Tuviste que enseñarle a pedir, a caminar. Así es Dios con nosotros. Pero santos eras corrupto, ahora eres incorruptible. Entonces, fíjate lo que dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos hablando en paz, de la mente y del corazón, que tu mente y tu corazón sea incorruptible. Que si en tu mente y en tu corazón no hay paz, Dios destruya eso. Dios haga justicia para que siempre y haya paz en tu corazón y en tu mente. ¿Sí me explicó? ¿Cómo lo vas a hacer? Viviendo en Cristo Jesús, orando, pidiendo y dando gracias por todo. Y que todo tu espíritu, alma y cuerpo, otra cosa hermosa, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Cristo vuelva. Cierra los ojos. Padre, gracias porque lo que hoy has hablado es un tesoro revelado. Es mayor que el oro. Es más brillante que ese metal precioso, Padre, porque es tu verdad revelada a nuestras vidas. Yo hoy doy gracias por la vida de estos hijos tuyos y hermanos míos, porque han decidido en este día no estar imitando costumbres y corrientes del mundo, sino que están aquí en tu presencia, Padre, en tu casa, ofrendándose, escuchando, adorando, pero sobre todo con un corazón dispuesto y con hambre y sed de justicia. Yo te pido que esta palabra sea una palabra de bendición, de un antes y un después, que el crecimiento seas como siempre el que lo das tú, y hoy te deseamos paz, que esa virtud de tu espíritu, que es inmutable, perfecta y eterna, no se aparte nunca más de nosotros, y que cuando hay un momento de tribulación, un momento de tristeza, un momento de preocupación, tu espíritu, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que es poderoso, es de amor y es de dominio propio, nos recuerde que tenemos que doblar nuestras rodillas, buscar tu rostro, orar por todo y dándote gracias por todo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
Que el Señor tenga de ti misericordia, que incline su oído sobre ti y ponga en ti paz. Bonito domingo. Vamos a adorar, ¿les parece?